Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo escuches este podcast, el podcast de Bendita Vulnerabilidad. Y hoy estamos en este maravilloso sitio de la Casa de Marina con Verónica. ¿Qué tal, Verónica? Hola, buenas tardes, Isabel. Pues muy bien, muchas gracias por invitarme, por pasar este ratito contigo y también pues bienvenidos a todos los oyentes del podcast de Bendita Vulnerabilidad. Y con todas estas nuestras reflexiones, ¿no? Que ya hace 10 años que nos conocemos y todo nuestro proceso, ¿no? Y esa conexión que estamos teniendo, ¿no? Con esa parte más espiritual, más de la conciencia, más de la divinidad, creo que podemos desmitificar, ¿no? Ideas de lo que es ser espiritual, ¿no? Porque hay muchas personas que leen Bendita Vulnerabilidad y sí ponen el foco en la vulnerabilidad, en la necesidad de rendirnos, ¿no? al personaje, ¿no? De entrar a ese espacio de dolor, pero no tantas personas caen en la idea, ¿no? de la divinidad, ¿no? Y de Dios y de la conciencia, quizás por toda nuestra cultura judeocristiana, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos, ¿no? como invitarles a las personas de decir, yo soy espiritual, pero ¿qué es ser espiritual realmente? Porque creo que hay ideas y conceptos erróneos que desvirtúan y que alejan a la persona de lo que realmente es, y de alguna manera, ¿no? de lo que nos podemos estar perdiendo por no conectar con esa esencia. Bueno, yo aquí te diría dos cosas. Primero, efectivamente, la educación que hemos tenido ha marcado mucho, con lo cual yo lo que he estado haciendo durante toda mi vida es negar a Dios, no reconocerle, ¿no? Entonces, por lo menos abrir esa posibilidad, no estar cerrado, ¿vale? Y luego, teniendo como una analogía, yo hablo por mi propia experiencia, a mí en la vida, o sea, las cosas en general me iban muy bien, o sea, era una afortunada. Era como, bueno, pues yo digo, ¿no? La analogía es como, no sé, imagínate un hotelito con 15 habitaciones y que vas teniendo la llave de uno y la llave de otro, y para abrir esta habitación y para abrir esta habitación y para abrir otra, y entonces como que vas aprendiendo la vida, ¿no? Pues la profesional, la de las amistades, la del deporte que te gusta, la del ocio, la de... O sea, es como distintas llaves que dices, bueno, pues vas teniendo la llave para abrir ahora esta habitación. Pero, sin embargo, había algo que no terminaba de funcionar o de tener esa sensación, ¿no? Y para mí, reconocer a la divinidad, a Dios, a ese algo superior que está por encima de todo ser humano, es como tener la llave maestra de todas las habitaciones. Es decir, o sea, todo lo demás, o sea, todo el resto de las llaves no hacen falta si tienes la llave maestra. Entonces, en cuanto yo conecté con esa parte y reconocí a esa parte, al ser superior, al ser divino, lo que me permitió es como relajarme, o sea, como tener la sensación de decir, vale, todas las puertas se van a abrir, o sea, todo en mi vida va a ir bien si estoy conectada con eso, ¿vale? Entonces, claro, para mí mi vida fue un cambio de 180 grados, porque es de estar en el hacer ahí fuera para tener que demostrar, para que las cosas fuesen bien, a simplemente o sea, me conecto y le pido asesoramiento para todo, o sea, en cualquier área de mi vida, en cualquier rol, ¿no? Siempre lo llevo conmigo, ¿no? Y a mí eso me ha cambiado. Y la vida fuera sigue siendo igual. Quiero decir que es que todo sigue siendo igual, todo va sucediendo, pero lo vivo desde otro lugar. Entonces yo diría a todas las personas que estéis escuchando, o sea, si hay alguien... Qué pena que no esté aquí mi madre, porque te diría, o sea, es que soy ciencias puras, mentalidad, hay que hacer esto. Bueno, tú también me has conocido un poquito en esa época, ¿no? Pero traigo aquí a mi madre un poco en el sentido de que las madres son las que mejor nos conocen, ¿no? Cómo eso se va transformando por simplemente reconocer que hay algo superior que gobierna este mundo. Y luego, bueno, que gobierna, pero luego cada uno de nosotros tenemos que ser autosoberanos, quiere decir que luego cada uno es el que tiene esa libertad para decidir, ¿no? Y yo tomé esa decisión de que ya nunca me iba a separar de él porque me hace mucho bien, ¿no? Y
bueno, pues me siento como la niña amada, querida, que él siempre está ahí. O sea, el amor es incondicional, es como la flor fragante que es ya fragancia, ¿no? O sea, que es imposible que si hay una flor fragante no pueda dar fragancia para todos, no a unos sí y a otros no. O sea, Dios es amor para todos. Para todos. Y de hecho, en las filosofías hinduistas, ¿no?, hablan de cuál es la libertad, ¿no? Y la libertad es saber que no hay elección, que la única elección es seguir el camino, ¿no?, que la divinidad marca. La divinidad marca, que tu ser interno marca, que tu gurú interior marca, que tu propia divinidad marca, ¿no? Y no todo ese constructo social que nos han dicho de cómo tenemos que ser, de los roles que tenemos que vivir, dependiendo de la edad, dependiendo del sexo, dependiendo de la cultura, dependiendo del país. No, tú como ser, como esencia, como ser único y única que eres, ¿no? Y a mí me gustaría puntualizar una cosa que creo que también se tiene como erróneo dentro del mundo espiritual, ¿no?, que es cuando cogemos porque de hecho a ciertos maestros, ¿no?, iluminados se les ha planteado, ¿no?, el hecho de que como que yo tengo la llave, ¿no?, esa llave de esa conexión, ese lazo con la divinidad, entonces ya como es ya tienes que ser un asceta, es decir, que ni comes, ni bebes, ni disfrutas de la vida, ¿no? Y creo que ese sentido del error, es decir, la diferencia está que cuando yo tengo esa llave maestra, todo lo demás no lo necesito. Eso no quiere decir que no lo quiera en mi vida, sino que no lo necesito, que estoy desapegada de ello. Si está bien, lo disfruto y doy gracias, y si no está, también, ¿no? Entonces, creo también porque hay como mucha idea, ¿no?, que si te pones en el mundo espiritual tienes que llevar un mundo de restricciones, ¿no? O sea, separar el mundo espiritual del mundo material. Y ahí creo que Osho hizo un trabajo muy importante, ¿no?, de unir las dos, ¿no? Él con sus roles, con sus Rolls Royce, ¿no?, como diciendo, no, es que hemos venido aquí a disfrutar de este plano, somos seres espirituales, entonces el trabajo es encarnar esa espiritual en el mundo material. O sea, nuevamente, no estar en un mundo de separación, ¿no?, como si eres científico no crees en Dios. Y de hecho el otro día escuché, ¿no?, que decía, ¿cuál era de lo que no se puede hablar en la ciencia o de lo que era cuestionable en la ciencia, ¿no? Y decía, es que si eras científico no podías creer en Dios. Einstein creía en Dios. Entonces también, ¿no?, como es importante eso de decir, estamos en un mundo material y entonces nunca tenemos que, o sea, puedes tener, pero la llave maestra, como tú decías, es la divinidad. Pero eso no quiere decir que tengas que prescindir de todo. Lo que pasa que lo vives de otra manera. Sí, o sea, realmente tenemos que estar en el mundo mundano, ¿no? Y bueno, yo tengo una experiencia que yo en la época de la pandemia estuve 5 meses en un monasterio budista, ¿no? Y la verdad es que, claro, allí vivías en un contexto que era muy favorable para todo. Pero vivimos en un mundo que los contextos no son tan favorables. Es más, la mayoría de las veces las cosas no son como nosotros queremos que sean, ¿no? Y yo me hacía esa gran pregunta, ¿no? O sea, esos 5 meses allí había tenido muchas tomas de conciencia, había tenido mucha conexión interna conmigo. Había incluso tomado decisiones muy fáciles, ¿no? De repente, o sea, ya no había marcha atrás, ¿no? Y todo tenía que ver con esa divinidad. Pero sin embargo, tenía una preocupación y es, bueno, y ahora cuando vuelva a Bilbao, cuando vuelva a casa, cuando vuelva a mi día a día, esto no lo voy a poder llevar allí, ¿no? Esto no lo voy a poder trasladar tal cual, ¿no? Y aunque sí es verdad que yo puedo decir que después de esa experiencia, Amaravati siempre está conmigo. Amaravati es el nombre del monasterio. Quiere decir que yo conecto con muchas tomas de conciencia que tuve allí y las aplico, pero el día a día es diferente, ¿no? Y entonces dije, enfócate en algo que realmente sea poderoso, que sea esa llave maestra para ti, que te permita vivir en este mundo mundano, encarnado en quién eres, pero con esa conexión espiritual. Y al final es un poco lo que te decía antes, ¿no? O sea, es la práctica de que
mi día a día en mi trabajo empieza, por cierto, he cambiado de trabajo porque mi rol profesional ha cambiado hacia quién quiero ser, y quiero ser libre. Y el trabajo que yo tenía antes no me daba libertad, me encantaba, pero no me daba libertad. Pero eso es otro capítulo. Pero, sin embargo, el caiga quien caiga, yo lo que sí he creado para mi vida es todas las mañanas levantarme temprano, meditar, estar conmigo mismo, conectar en ese silencio, porque el lenguaje con Dios es el lenguaje del silencio. Dios no está encarnado en nada, los que estamos encarnados somos nosotros. Entonces, estar conectada ahí en esa meditación, y ahí es donde yo tengo el diálogo verdadero con Él. Y le cuento lo que me ha pasado en el día, el reto a lo que me voy a afrontar, lo que me está pasando, hago lectura, le escribo. Y desde ahí es eso, es que se van abriendo las habitaciones, se van dando las cosas que se tienen que dar. Y son los momentos en los que te permiten abrir el intelecto, poner una intención al día, y en esa apertura de intelecto percibes muchas más cosas que antes no percibías. Y el lenguaje que se genera es ese lenguaje de pensamientos positivos, cultivar una mente con pensamientos positivos, una actitud positiva, que eso no quiere decir que luego salgas al día y se te presenten retos que dices, wow, o sea, otra vez se me queda grande, o sea, porque no somos perfectos, estamos en ese camino, y bendita vulnerabilidad, y bendito todo lo que ocurre, porque cada cosa que ocurre, con esa apertura de conciencia, te das cuenta de que todo lo que está ocurriendo es para tu bien, porque eso de que fíjate, Dios me está castigando, eso no es, Dios es puro amor, o sea, es como, no, es que fíjate esta flor que me está echando a mí un olor súper putrefacto y a esta un aroma maravilloso, no, o sea, eso no es así, es un error en percepción. Dios es amor, y lo que nos está invitando es a que hay algo que todavía yo tengo que... Entonces, cuando vives desde ahí es maravilloso, ¿no? Entonces, a mí eso me ayuda mucho. O sea, el caiga quien caiga es yo cada día genero un contexto que me favorezca a pesar de todo lo que ocurra afuera, y mi mayor asesor, mi mayor mentor es ese de ahí arriba. Luego tengo otros mentores de equipo, ¿vale? Que son seres humanos, y que está Osho, y que hay muchos gurús y muchas personas a las que sigues, y que vas siguiendo esos pasos, ¿no? Pero no dejan de ser seres espirituales encarnados, haciendo ese camino. Uno estará en primero, otro en segundo, otro en tercero, otro en cuarto, otro en sexto. Yo en primero me fijo en el que está en el sexto. Cuando estás en el sexto no eres más ni mejor que otro, simplemente estás en otro peldaño, y tú puedes ser pues inspiración para otras personas, como tú, Isabel, eres inspiración a través de estos podcasts para otras muchas personas, y cada vez pues eso, el profesor de primero de GB se te queda pequeño cuando estás en primero de carrera, pero pequeño no desde el punto de vista de algo negativo, sino que gracias, o sea, te reconozco, te doy las gracias y yo sigo avanzando, ¿no? Entonces, es precioso vivir así, o sea, es maravilloso, ¿no? Yo, todo el rato que estabas con esa exposición y comentando esto, lo que me vine a todo el rato era claridad. O sea, el conectar con la divinidad, abrirte a la divinidad, a ese espacio de silencio, porque las palabras no puedes explicar eso que vives en este plano, porque pertenecen a un plano distinto, ¿no? Y es como claridad, ¿no? Porque al final ves, porque claro, el conocimiento es una cosa y la sabiduría es otra. Y entonces la claridad esa de la que hablamos, y que a veces es difícil poner palabras, y que quizás otras personas te entiendan si no han vivido esos episodios, o porque a lo mejor no se han dado cuenta, como decías, ¿no?, en otro momento, de que realmente estaba la divinidad a ir acompañándoles, ¿no? Entonces yo creo que claridad, sobre todo en estos momentos de caos, en estos momentos de incertidumbre, o sin fijarte fuera, ¿no?, en tu propia existencia, en que tienes dudas, de que no sabes lo que va a pasar con tu vida, o sientes que tienes que hacer un cambio y no sabes, ¿no?
te da claridad, ¿no? Sobre todo te da como serenidad, ¿no? Para diciendo, puedes darte el espacio de no saber, puedes darte ese espacio de ver y, ¿no? O sea, como pararte, conectar ese... Y es que yo creo que eso que has apuntado es muy importante, todos los días. O sea, es un hábito fundamental de meditar, cada uno como lo entienda, o cada uno como lo viva, de estar con algo, como si puede ser tocar un instrumento, ¿no? O si puede ser escribir o hacer una manualidad, ¿no? Algo que te permita estar ahí presente en ese silencio. Creo que es fundamental. Es tu momento sagrado, tu espacio sagrado, el estar contigo. Mira, me encanta eso que dices de sagrado, porque hemos como separado, ¿no? lo sagrado por lo mundano, como si lo sagrado fuera negativo. Y creo que es como que la clave está en la integración de esas dos partes, ¿no? En nuestra vida, ¿no? Porque al final estamos encarnados en este plano material, ¿no? Entonces este espíritu está encarnado aquí y entonces es que... Y a mí me viene ahora la imagen, ¿no? de que... O sea, la primera vez yo que fui a la India había una cisterna enorme de agua que perdía agua y un señor aprovechó a bañarse, aprovechando eso, ¿no? Personas que están en el Ganges, en el río más contaminado del mundo, pero ellos se meten en el agua, hacen su ritual con su Dios, se lavan, se asean y de repente, o sea, ese acto sagrado, y están sanos en un espacio contaminado, porque esa actitud de sacralidad que hemos perdido y que si la pusiéramos... a mí una de las cosas que me sorprendió mucho cuando yo empecé a conectar con la divinidad es, antes, ¿qué se hacía antes de comer? Se rezaba. Y claro, tú dices, si me voy a la parte científica, claro, le estoy diciendo a mi cuerpo, vas a comer, prepárate para que te haga una buena digestión y tal, pero es que le estás diciendo a Dios, gracias Dios por estos alimentos, la gratitud, que también hay un capítulo en el que hablamos de eso. Bueno, hablamos de la ingratitud, porque desde la mente somos más ingratos que gratos, ¿no? La gratitud. Sí, ahora que hablas de la comida, Isabel, cuando yo estuve en el monasterio hacíamos una práctica que mira, es muy bonita porque cada uno cogía su plato y aquí estamos acostumbrados a sentarnos en la mesa, a comer y empezar a hablar y a estar con ruido, ¿no? Y era una práctica muy sencilla. Tú tenías una mesa donde podías ir, podías comer y podías sentarte con las personas a hablar. Pero yo la primera vez que me senté, estuve con el plato. Y la práctica era que tú aquello que comías, estabas presente a ello. Y estar presente a un trozo de lechuga ya no solo es la gratitud a que tienes alimento para alimentar tu cuerpo, que millones de personas en el mundo no lo tienen, no solo eso, sino que yo ahí aprendí que lo que está en esa lechuga no es solo lo que alimenta mi cuerpo. Lo que está en esa lechuga es la gente que ha llevado esa lechuga, o que ha cocinado esa lechuga, o que ha cultivado esa lechuga, o que la ha llevado al supermercado, o que la ha puesto en su estantería, o que la ha transportado al lugar donde ha llegado al supermercado. O sea, toda esa cadena de personas, ¿vale? Entonces, de la lechuga que a mí me alimenta y de que estoy en el yo, me permite ir tirando de la cadena y tener gratitud hacia un montón de gente. O sea, es una apertura de intelecto que para mí eso fue como me explosionó la cabeza. Porque en esa apertura dije, o sea, cuánto he ignorado a la gente, y de repente se abre una sensación de hermandad, de que sí, de que mis hermanos de familia, son mis hermanos en este momento de la vida porque han nacido en este momento y en este lugar, ¿no? Con mis padres, y muy bonito, y les amo, ¿no? Y les quiero.
pero me ayudó a querer y amar a otros seres humanos, a considerarlos y a darles gracias y a decir, es que tú también eres fuente de que yo esté alimentando mi cuerpo. Entonces, esa visión de hermandad te cambia la vida también. Y puede parecer muy hierbas, pero es que es una realidad. Es que es una realidad. O sea, yo estoy viendo una parte, o estoy considerando una parte muy pequeña. Y el mensaje es, o sea, ábrete. O sea, este ejemplo de la comida te lo digo porque es muy, muy, muy sencillo, pero eso aplicado a cualquier cosa. O sea, cualquier persona que estés viendo, ábrete a la historia de esa persona y de lo que hay detrás de esa persona, ¿no? Como empieza a tirar del hilo en cada cosa que ves, en cada cosa que digas, en cada cosa que quieras interpretar. No solo interpretes lo que estás viendo. Claro, hay que ir mucho más allá, ¿no? Y me vienen varias cosas, ¿no? En relación a lo que comentas, que realmente todos estamos en red, ¿no? Y el efecto mariposa, ¿no? De que una mariposa aletea y hay un tsunami en el otro lado. Pero más de aquello como metafórico, simbólico, pues hemos visto circunstancias, ¿no? De que una persona se quema a lo bonzo y todo lo como repercutió todo a nivel mundial, ¿no? Y antes quizás no era así o no lo veíamos tan así, ¿no? Pero ahora nos damos cuenta en el 2020, ¿no? O sea, algo que afecta en otra parte del mundo te está afectando a ti y también puede llegar a ti, ¿no? Entonces, ese de mantenernos unidos, ¿no? De dejar de enfocarnos en lo que nos separa y entender que todos estamos dentro del mismo espacio y que entre todos podemos cuidar, podemos amarnos, podemos respetarnos, que no tenemos que, ¿no? Como enfrentarnos, sino todo lo contrario, ¿no? Que decir que todos formamos parte de eso, que realmente todos somos una unidad, ¿no? El hecho que hay muchas veces, ¿no? Y yo tengo una discusión con algunas personas y dicen, pues yo, si a mí no me saluda, yo no le saludo. Y yo diciendo, mi forma natural de ser es cuando yo me encuentro con una persona, saludarla. A mí me da igual lo que haga ella. Yo te veo y hola, buenos días. A mí me da igual porque yo estoy desde aquí y desde aquí quiero seguir estando. Y si esa persona, a lo mejor esos buenos días, algún día te coge, te responde, o no, pero da igual, porque yo elijo estar desde este lugar. Y si quizás, no como ejemplo, pero sí como ejemplo, alguien diga, bueno, pues nos ha cansado, le voy a decir buenos días, ¿no? Es que es como no dejarnos arrastrar por esa división, por esa separación, y entonces el vivir de esas ideas y esos conceptos, que no son ideas en conceptos, sino que es un sentir de unidad, de fraternidad, de red, de amor, ¿no? Vivir desde ahí, claro, hemos empezado al principio, ¿no? Diciendo, no vamos a idealizar la espiritualidad y vamos a aterrizar, ¿no? Pero hay momentos en los que a ti el puente se te está moviendo y entonces estás más en la mente que en el corazón. Pero también acoger eso, también forma parte del proceso, como tú decías, me viene una experiencia, la aprendo y entonces paso a mi siguiente nivel, no me entro en comparación con el otro, a mi siguiente nivel y voy ahí avanzando, ¿no? Entonces entender que todos estamos de la misma manera. Todos estamos de la misma manera. Sin embargo, está bien instaurada la queja, bien instaurado pero ahí es el ego el que está participando. Ahí es claramente donde estamos muy desconectados de esa divinidad que decimos, ¿no? Pero en todo esto que estás proponiendo, Isabel, la invitación a todas las personas que están escuchándote o que nos están escuchando en este podcast y que están aquí porque hay algo para ellos seguramente, es invitarles a experienciarlo. O sea, porque muchas veces es como, ¿no? Si tú tienes una sed tremenda y yo te digo, mira, o sea, prueba este agua que esta es el mejor agua, esto te va a quitar la sed seguro y tal, por mucho que yo te diga, la experiencia la tienes que vivir tú. O sea, la tienes que vivir tú porque te digo, mira, me voy a beber yo este agua para que veas que quita la sed. Pero la experiencia de que me está quitando la sed la estoy teniendo yo. O sea, yo no puedo beber el agua por ti.
La experiencia la tienes que tener tú. Entonces yo creo que ese es un gran mensaje. Vale, no estás conectado con la divinidad, no estás conectado con la unidad. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está mi diagnóstico? Vale, mi diagnóstico es que sí, que me identifico, y no quiere decir que sea mala persona, me identifico como primero yo y después el otro, en contraposición a, venga, vamos a ver cómo es que todos contribuyamos, ¿no? O sea, entonces voy a empezar a hacer esa contribución. Y simplemente, y bueno, pues ahora, ¿no? Precisamente que estamos un poco a inicio de año, bueno, me voy a proponer ser un poquito más de contribución, vivir la experiencia y desde ahí, ¿vale? O sea, has empezado a tirar de ese hilo del carrete y verás que cuanto más estiras, hay algo más satisfactorio, más que te llena más, ¿no? Porque realmente todos los seres humanos, cuando les preguntas qué es lo que quieres para tu vida, no, es que vivir en paz y felicidad, ¿no? Y parece que eso tiene que venir de fuera, pero realmente está en la experiencia de uno mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué todo ser humano tenemos el mismo anhelo? Porque ya somos eso, pero se nos ha olvidado, nos hemos desconectado de eso. Entonces, si la vida no te funciona como quieres, es porque hay algo en lo que estás desconectado, ¿vale? Entonces, esa conexión con uno, el autoconocimiento, pues pruébalo, ¿no? Vive un poquito la experiencia. Y si no sabes por dónde empezar y escuchas en esta entrevista algo que dices, bueno, pues mira, voy a empezar por aquí. O sea, sed, agua, venga, pues lo voy a probar. Cada uno tendrá su propia historia, ¿no? Pero tengo esto que ha contado Isabel ahora de, pues no, es que, bueno, pues pruébalo ahí, ¿no? Pues mira, eso como para cerrar el capítulo podemos dejar en ese experimenta. No te quedes solamente con, he escuchado este podcast y han dicho esto, Verónica ha dicho esto, Isabel ha dicho esto. No, experiméntalo, pruébalo, vívelo, ¿no? Porque hasta que no lo vives, o sea, como decía, es difícil poner palabras a algo que solamente es experiencia. Entonces esa es la invitación, experimenta, ábrete a probar, a ver tu manera de conectar con la divinidad, tu manera de conectar con esa contribución de dar lo que eres, ¿no? Y quizás parte por esa premisa de descubrir quién eres, ¿no? Pero experimenta. Deja de escuchar estos podcasts, deja de leer y experimenta eso que ya has leído, que ya sabes de alguna manera, experiméntalo y desde ahí podrás compartir, ¿no? Con otras personas. Es verdad, la divinidad está ahí, yo soy parte de la divinidad, soy parte de la conciencia y esto me da paz y me da claridad. Muchas gracias, Verónica. Gracias a ti, por Isabel. Compartir a la Casa de Marina que nos da este espacio y aquí terminamos otro capítulo más de Bendita Vulnerabilidad. Muchas gracias a todos y a todas. Agur.